Daniela Home estaba de pie frente al espejo, escrutando su reflejo. Tenía 32 años, y la veinteañera que se había enamorado perdidamente de Joshua seguía teniendo brillo en los ojos. Se puso una blusa nueva y comprobó por enésima vez el contenido de su maleta. Bañador, crema solar, un libro. Espera, ¿un libro? ¿A quién quiero engañar? Como si fuera a tener tiempo para leer, sonrió Daniela, sacando el pesado volumen de la maleta. Su primer viaje de verdad en 5 años de matrimonio. Italia, la tierra del amor, el vino y el calor del verano. Daniela ya podía imaginarse a Joshua y a ella paseando por las estrechas calles de Roma, cogidos de la mano como si estuvieran de luna de miel. Cariño, ¿has visto mi pasaporte? La voz de Joshua la sacó de sus agradables pensamientos. En el cajón de arriba de la cómoda, donde siempre, dijo Daniela poniendo los ojos en blanco. A veces su marido era tan despistado que rayaba en lo cómico. Joshua irrumpió en la habitación como un huracán, tirando las cosas de un lado a otro en busca del pasaporte. Daniela observó este caos en silencio hasta que finalmente no pudo soportarlo más. «Josué, cariño, ¿por qué no miras en el cajón de la cómoda?» Él se quedó helado, como si le hubiera caído un rayo encima, y luego se echó a reír. «¿Qué haría yo sin ti? Probablemente seguiría buscando calcetines por toda la casa», bromeó Daniela, recordando su primera cita, cuando Joshua había llegado 1 hora tarde porque no encontraba el par de calcetines adecuado. Siguieron empaquetando con buen humor. Daniela miraba de vez en cuando a su marido a los ojos, cálidos, con una chispa de expectación. Quizá este viaje lo cambie todo de verdad, pensó, recordando los últimos meses llenos de rutina y pequeñas disputas. Por fin, todo estaba listo. El taxi esperaba en la entrada cuando sonó el teléfono de Joshua. «Sí, mamá». «No, aún no nos hemos ido». «¿Qué? ¿Ahora mismo?» Daniela se puso tensa. Las llamadas de Patience nunca eran un buen presagio. «Vale, mamá. Sí, claro. Hasta luego». Joshua colgó el teléfono y se volvió hacia su mujer con una sonrisa culpable. «Cariño, mamá quiere venir a despedirse. No te importa, ¿verdad?» «Claro que me importa», pensó Daniela, pero lo dijo en voz alta. «Claro que no. Vamos a pedirle que se dé prisa o perderemos el vuelo». Paciencia apareció 15 minutos después, cuando Daniela ya miraba nerviosa el reloj. Su suegra estaba impecable, como siempre, ni una arruga, pelo a pelo. «Joshua, cariño», exclamó Patience, abrazando a su hijo. «Daniela», señaló a su nuera con la cabeza. «Hola, Patience», dijo Daniela con una sonrisa tensa. «Lo siento, pero tenemos que irnos». «No te preocupes, no te entretendré mucho», dijo su suegra. «Solo quería asegurarme de que no te habías olvidado nada. Joshua, ¿tomaste tus pastillas para la alergia?» «Sí, mamá». «¿Y tus gafas de repuesto?» «También las tengo». «¿Y un jersey caliente?» «Suele hacer frío en los aviones». Daniela sintió que su irritación crecía. «¿Qué hacen? ¿Se van de campamento?» «Paciencia, lo hemos comprobado todo. De verdad, deberíamos irnos», intentó de nuevo. «Oh, los jóvenes, siempre corriendo a alguna parte», suspiró la suegra. «Está bien, no os entretendré. Joshua, llámame cuando aterrices». Por fin subieron al taxi. Daniela exhaló un suspiro de alivio cuando la casa se perdió de vista. «¿Lista para la aventura?» Joshua sonrió, apretándole la mano. «Más que preparado», respondió Daniela, sintiendo cómo la expectación sustituía a la irritación. El aeropuerto los recibió con el ajetreo habitual. Colas, controles de equipaje, multitudes. Pero Daniela no le prestó atención. En su mente ya estaba en Italia. «Voy a por agua», dijo Joshua mientras pasaban el control de pasaportes. «¿Quieres algo?» «No, gracias», dijo Daniela negando con la cabeza, acomodándose en una silla junto a la puerta. Cerró los ojos, imaginando cómo pasearían por el paseo marítimo, comiendo auténtica pizza italiana, bebiendo vino bajo el cielo estrellado.
¡Daniela! ¡Joshua! Una voz familiar la hizo estremecerse. No, esto no podía estar pasando. Abrió lentamente los ojos y vio a Patience acercándose a ella, con una maleta. ¡Qué sorpresa!, exclamó su suegra sonriendo radiante. Creí que nos echaríamos de menos. ¿Patience? Daniela no daba crédito a lo que veían sus ojos. ¿Qué hacéis aquí? ¿No lo dijo Joshua?, se preguntó Patience. Me voy a Italia contigo. ¿No es maravilloso? En ese momento Joshua volvió con una botella de agua. Al ver a su madre, se quedó inmóvil y luego miró a su mujer con culpabilidad. ¿Sorpresa?, dijo inseguro. Daniela sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Su viaje romántico acababa de convertirse en una excursión familiar con su suegra. Y por la expresión de Josué, no era casualidad. «Que Dios me dé fuerzas», pensó Daniela, dibujando una sonrisa en su rostro. «Estas van a ser unas vacaciones muy largas». Daniela se sentó de nuevo en su silla, sintiendo que una tormenta de emociones se acumulaba en su interior. Patience, sin darse cuenta de la tensión, chistó de lo emocionada que estaba por esta inesperada oportunidad de pasar tiempo con su familia. «Imagínate, yo nunca he estado en Italia», dijo entusiasmada su suegra. «Joshua, cariño, ¿me enseñas todos los lugares de interés? He leído mucho sobre el Coliseo y la Fontana de Trevi». Joshua asintió, evitando la mirada de su mujer. Daniela permaneció en silencio, tratando de controlar su frustración y su rabia. Recordaba cómo había planeado estas vacaciones, cómo había elegido restaurantes románticos y hoteles acogedores. Ahora todos esos planes se venían abajo. «Daniela, querida», se dirigió a ella Patience, «¿te importa que nos alojemos en el mismo hotel? Será más cómodo planear nuestras excursiones». «¿Nuestras excursiones? ¿En serio?», pensó Daniela, pero dijo en voz alta. «Claro, Patience, lo que tú digas». Joshua se decidió por fin a hablar. «Cariño, sé que es repentino, pero mamá llevaba mucho tiempo queriendo visitar Italia. Y cuando surgió la oportunidad, ¿una oportunidad para arruinarnos las vacaciones?». Daniela le interrumpió bruscamente, pero se detuvo de inmediato al notar las miradas de sorpresa de los pasajeros que pasaban a su lado. «¿De qué estás hablando?», se indignó Patience. «Pensé que te alegraría la compañía. Después de todo, una familia debe permanecer unida». Daniela respiró hondo, tratando de calmarse. Se dio cuenta de que la escena del aeropuerto no cambiaría nada, solo arruinaría el comienzo del viaje. «Vale», pensó. «Ya veremos cómo salen las cosas. Quizá no sea tan malo». Se anunció el embarque de su vuelo. Mientras hacían cola, Daniela se dio cuenta de que Joshua no paraba de dar vueltas alrededor de su madre, ayudándola con el equipaje y el papeleo. Como en la guardería, pensó. En el avión resultó que sus asientos estaban en filas diferentes. Patience, por supuesto, estaba al lado de Joshua. «Daniela, cariño, no te importa que me siente con Joshua, ¿verdad?», preguntó a su suegra como si la pregunta fuera una mera formalidad. «A veces me entra claustrofobia en los aviones y me siento más tranquila cerca de mi hijo. Por supuesto, en caso de que un hombre de 35 años necesite un cambio de pañales en un vuelo», pensó Daniela con ironía, pero asintió. «Por supuesto, paciencia, me sentaré aquí». Cerró los ojos en la silla junto a la ventanilla, intentando imaginar que volaba sola. Quizá este viaje fuera para ella algo más que unas vacaciones. Tal vez le haría replantearse muchas cosas de su vida. El avión empezó a acelerar por la pista. Daniela sintió que se apretujaba en su asiento, y entonces el suelo empezó a alejarse rápidamente. Siempre le había gustado este momento, la sensación de dejar todos tus problemas en tierra. Pero esta vez la sensación era diferente. Los problemas no se quedaron en tierra. Estaban sentados a 2 filas de ella, y a juzgar por las voces que se oían, estaban discutiendo el menú a bordo.
Daniela sacó del bolso la guía de Roma que había comprado hacía una semana. La portada mostraba a una pareja feliz frente al Coliseo. Bueno, pensó con una risita amarga, tendré que hacer un pequeño ajuste a esa imagen idílica. Comenzó a hojear las páginas, recordando cómo había planeado su itinerario. Aquí iban a almorzar en un acogedor restaurante con vistas a la Piazza Navona. Y aquí iban a pasear por el pintoresco barrio de Trastevere, cogidos de la mano y disfrutando el uno del otro. Ahora todo parecía un sueño ingenuo. «Disculpe», dijo la voz de su vecina, una mujer mayor de rostro amable. «¿Es la primera vez que viene a Roma?» «Sí», respondió Daniela, contenta por la oportunidad de distraerse. «Le va a encantar», dijo la mujer con entusiasmo. «He estado 3 veces y cada vez he descubierto algo nuevo. ¿Estás con tu marido?» «Sí», volvió a asentir Daniela sintiendo una punzada en el corazón. «Y con mi suegra». El rostro de su vecina se iluminó de comprensión. «Bueno, Roma es una gran ciudad. Estoy segura de que encontrarás la manera de disfrutar de tus vacaciones». Daniela sonrió agradecida. Quizá el desconocido tenía razón. A lo mejor no había que cancelar todo el viaje de antemano. Al cabo de 1 hora de vuelo, Joshua apareció por fin en su asiento. «Hola, ¿qué tal?», preguntó, tomando asiento en el reposabrazos del asiento vacío junto a ella. «Estoy bien», respondió Daniela secamente. «¿Cómo está tu madre? ¿Ya ha planeado nuestras vacaciones al minuto?» Joshua suspiró. «Mira, sé que debería habértelo dicho antes, pero mamá estaba tan entusiasmada con la posibilidad de venir con nosotros. Y claro que no podías decirle que no», terminó Daniela por él. «Como siempre. No es justo». Joshua frunció el ceño. «Es mi madre y yo...» «¿Sabes qué?», lo interrumpió Daniela. «No hablemos de esto ahora. Tenemos toda una semana para hablar de esto». Joshua asintió, claramente incómodo. «Está bien, me voy». Mamá quería que la ayudara con el crucigrama. Por supuesto, pensó Daniela, una mujer adulta seguramente necesita ayuda con un crucigrama en un avión. Cuando Joshua se marchó, el vecino de viaje se inclinó hacia Daniela. «Sabes, querida, Roma tiene unas excursiones maravillosas para las personas mayores. ¿Quizá le gustaría a tu suegra?» Daniela no pudo contener una carcajada. La idea de enviar a Paciencia a una excursión aparte le parecía tentadora, pero sabía que su suegra preferiría hacer paracaidismo antes que dejar a su hijo desatendido. «Gracias por el consejo», sonrió. «Me aseguraré de sugerirle la idea». Daniela pasó el resto del vuelo absorta en sus propios pensamientos. Recordaba cómo había conocido a Joshua, cómo se habían enamorado. En aquel momento le pareció que había encontrado a su alma gemela, un hombre atento y cariñoso que haría cualquier cosa por ella. Pero poco a poco la euforia del primer amor dio paso a la realidad. Joshua era cariñoso, pero sobre todo con su madre. Patience, viuda 1 año antes de conocerse, parecía haber transferido todo su afecto a su único hijo. Joshua, acostumbrado a tales atenciones, no veía nada extraño en ello. Daniela recordó su primera gran pelea, en su 2 año de matrimonio. Joshua había cancelado sus planes de aniversario de boda porque Patience pensó de repente que tenía un problema de corazón. Una visita al médico demostró que todo iba bien con la salud de su suegra, pero la velada se arruinó irremediablemente. Desde entonces, se han producido situaciones similares con deprimente regularidad. La Paciencia siempre encontraba la manera de interrumpir sus planes, y Joshua no podía decir que no. Daniela había intentado hablar con su marido, explicarle que necesitaban su intimidad, pero todo había acabado con lo mismo. «Entiéndelo, es mi única». Y ahora esto. El viaje tan esperado para el que habían estado ahorrando durante 2 años se había convertido en una excursión familiar con su suegra. Daniela sintió que su determinación crecía en su interior. Algo tenía que cambiar, y si Joshua no estaba dispuesto a dar el primer paso, ella tendría que tomar la iniciativa.
El avión empezó a descender. Las luces de la Roma nocturna se hicieron visibles. A pesar de toda la decepción, Daniela sintió una sensación de emoción. Estaba en Italia, la ciudad con la que había soñado desde niña, y no iba a dejar que nadie, ni paciencia, ni siquiera Josué, le arruinara el viaje. Ya veremos quién es quién, pensó Daniela mientras miraba la tierra que se acercaba. La ciudad eterna la esperaba y estaba lista para una nueva aventura, con o sin su marido y su suegra. Al bajar del avión, Daniela respira profundamente el cálido aire italiano. A pesar de lo tarde que era, el aeropuerto de Fiumicino bullía de vida. Por todas partes se oía hablar italiano mezclado con inglés y otros idiomas. «Joshua, cariño, no te olvides de mi maleta», le dijo Patience, siguiendo a su hijo. Daniela puso los ojos en blanco y lo siguió en silencio hasta la recogida de equipajes. Se sentía más niñera que esposa y nuera. Una vez recogido el equipaje, se dirigieron a la salida, donde les esperaba la lanzadera que les llevaría al hotel. Joshua, cargado con las maletas de su madre, apenas podía seguirla. «Cariño, ¿estás segura de que no nos hemos perdido?», preguntó Patience mirando a su alrededor. «Mamá, estamos siguiendo las señales», contestó Joshua cansado. Daniela caminaba detrás, arrastrando su maleta y observando el idilio familiar. Se sentía completamente superflua, como si accidentalmente se hubiera metido en el viaje de otra persona. Finalmente llegaron al aparcamiento, donde les esperaba un conductor con un cartel de Holm. Patience empezó inmediatamente a preguntarle por los lugares de interés que pasarían por el camino, ignorando el hecho de que el pobre hombre apenas hablaba inglés. Daniela fue la última en subir al coche y se sentó junto a la ventanilla. Miró las luces de Roma por la noche e intentó recordar la última vez que se había sentido tan sola con su marido. El hotel les recibió con aire acondicionado frío y sonrisas amables del personal. Mientras Joshua se registraba, Daniela echó un vistazo al vestíbulo, admirando el elegante interior. «Cariño», le dijo Joshua, «tenemos un pequeño problema con las habitaciones». Daniela se puso tensa, esperando lo peor. Resulta que el hotel estaba saturado y la única forma de alojarnos a todos en la misma planta era conseguir una suite de 2 habitaciones para ti y para mí y una habitación individual al lado para mamá. «Pero reservamos habitaciones separadas», dice Daniela. «Lo sé, pero es más cómodo», dijo Joshua. «Mamá estaría cerca si necesitaba algo». Daniela sintió que la ira hervía en su interior, pero miró la cara cansada de su marido y decidió posponer la conversación hasta mañana. «De acuerdo», suspiró. «Vamos a la cama». La habitación era espaciosa y hermosa, con vistas a la antigua plaza. Pero Daniela apenas prestó atención a eso. Deshizo mecánicamente las maletas, se duchó y se metió en la cama, dándole la espalda a la pared. Joshua se tumbó a su lado y le puso la mano en el hombro. «Cariño, ¿no estás enfadada?». Daniela se volvió hacia él. «Josué, ¿podemos hablar de esto mañana? Estoy muy cansada». «Claro», respondió él claramente incómodo. «Buenas noches». La mañana les recibió con un radiante sol italiano y una llamada a la puerta. «Joshua, cariño, ya estás despierto», sonó la voz de Patience. «Pensé que podríamos desayunar juntos y discutir los planes del día». Daniela gimió, cubriéndose la cabeza con una almohada. Joshua, ya vestido, miró a su mujer con culpabilidad. «Voy con mamá a desayunar y tú bajas cuando estés lista, ¿vale?» «Claro», murmuró Daniela. «Ve a divertirte». Al quedarse sola, por fin pudo disfrutar del silencio y de la vista desde la ventana. Roma se estaba despertando, llena de los sonidos y olores de un nuevo día. Daniela decidió que no iba a dejar que le arruinaran las vacaciones. Al fin y al cabo, estaba en la ciudad de sus sueños. Media hora después, bajó al restaurante y vio a Joshua y Patience mirando un mapa de la ciudad. «Ah, Daniela», sonrió su suegra, «ya hemos planeado el día de hoy.
Primero visitaremos el Coliseo, luego el Foro, y por la noche cenaremos en un restaurante maravilloso del que me habló mi amiga. Daniela sintió que se hundía. Todos sus sueños de paseos y cenas románticas se esfumaban. Suena intenso, forzó una sonrisa. Va a ser maravilloso, exclamó Patience. Joshua, cariño, no habrás olvidado tus pastillas para la alergia, ¿verdad? El polvo romano puede ser muy insidioso. No me he olvidado, mamá, contestó Joshua, dirigiendo una mirada de disculpa a su mujer. El día transcurrió exactamente como Patience había planeado. Recorrieron todos los lugares de interés previstos, pero Daniela apenas pudo saborear su belleza. Su suegra no paraba de reclamar la atención de Joshua, pidiéndole que le hiciera fotos o preguntándole por cada detalle que había leído en la guía. Al atardecer, cuando llegaron al restaurante, Daniela se sentía agotada, no tanto física como mentalmente. Joshua, dijo en voz baja cuando Patience fue al baño, tenemos que hablar. Claro, cariño, respondió él. ¿Ocurre algo? Daniela respiró hondo. ¿No notas nada extraño en nuestras vacaciones? ¿A qué te refieres?, preguntó Joshua perplejo. Es como si viajáramos en trío en lugar de los dos solos, respondió Daniela intentando hablar con calma. Me siento redundante. Joshua frunció el ceño. No digas eso. Mamá solo quiere pasar tiempo con nosotros. Rara vez puede salir. Pero planeamos estas vacaciones para los dos, insistió Daniela. Quiero a tu madre, pero... En ese momento volvió Patience y hubo que interrumpir la conversación. ¿Qué estáis murmurando?, sonrió ella, sentándose a la mesa. Espero que estéis hablando de a dónde iremos mañana. Daniela apretó los dientes, sintiendo que se le escapaba la oportunidad de hablar de todo con su marido. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Patience hacía planes, Joshua los seguía obedientemente y Daniela se sentía cada vez más alienada. Intentó varias veces hablar con su marido, pero siempre había algo que interfería. La llamada de Patience, su repentina aparición o el cansancio de Joshua tras otro día ajetreado. El cuarto día de su estancia en Roma, Daniela decidió que ya estaba harta. Por la mañana, cuando Joshua y Patience iban a hacer otra excursión, anunció: «Creo que me quedaré en el hotel. Quiero descansar un poco». «Pero cariño», protestó Joshua, «íbamos a visitar los museos vaticanos. Tenías tantas ganas de verlos». «Lo sé», replicó Daniela intentando hablar con calma, «pero creo que os divertiréis más juntos. Pasearé por la ciudad yo sola». «¿Estás segura?», preguntó Joshua claramente incómodo. «Por supuesto», sonrió Daniela. «Diviértanse». Cuando la puerta se cerró tras ellos, por fin pudo exhalar. Por primera vez en todo el viaje, se sintió libre. Daniela pasó el día paseando por las estrechas calles de Roma, disfrutando de la arquitectura y el ambiente de la ciudad. Tomó café en pequeños cafés, habló con los lugareños en su italiano chapurreado y se sintió realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. Cuando regresó al hotel por la noche, encontró a Joshua solo en su habitación. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Daniela, sorprendida por su soledad. «Estaba cansada después de la gira y se fue a descansar», respondió Joshua. Parecía inusualmente pensativo. «Daniela, tenemos que hablar». Daniela se sentó a su lado en la cama y sintió que el corazón le latía con fuerza. «Me he dado cuenta de que tenías razón», comenzó Joshua. «Estas vacaciones no es lo que habíamos planeado. No debería haber invitado a mamá sin tu consentimiento». Daniela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. «Te quiero, Joshua», dijo, «y respeto tu afecto por tu madre, pero a veces siento que en nuestro matrimonio somos 3, no 2». Joshua la rodeó con el brazo. «Lo sé, y te prometo que intentaré cambiar eso. Quizá podríamos pasar el resto de nuestros días los dos solos. Hablaré con mi madre, le explicaré la situación». Daniela asintió, sintiendo una calidez derramarse en su interior. Quizá no todo estaba perdido.
Tal vez estas vacaciones aún pudieran salvarse. Te quiero, susurró Joshua, besándola. En ese momento llamaron a la puerta. Joshua, cariño, dijo Patience. ¿Puedes venir, por favor? Creo que tengo problemas con el aire acondicionado. Daniela y Joshua se miraron. Enseguida vuelvo, dijo su marido poniéndose de pie. Daniela solo suspiró pesadamente. Daniela estaba sentada en el balcón de la habitación del hotel, observando el ajetreo de la mañana romana. Joshua se había ido a desayunar con Patience, prometiendo volver para discutir sus planes futuros. Abandonada a su suerte, se sumió en sus recuerdos, intentando averiguar cómo habían llegado a esta situación. 7 años atrás, en Nueva York, en primavera, Daniela había ido corriendo a una entrevista en una importante editorial, soñando con un puesto de redactora junior. Estaba tan absorta repitiendo su discurso preparado que no se dio cuenta cuando chocó con un hombre alto en la esquina de la Quinta Avenida. «Oh, lo siento», exclamó levantando los ojos. «No pasa nada», sonrió el desconocido. Tenía unos amables ojos marrones y unos encantadores hoyuelos en las mejillas. «¿Se encuentra bien?» «Sí, gracias», respondió Daniela, sintiendo que se ruborizaba. «Tengo prisa por llegar a la entrevista». «Buena suerte», le guiñó un ojo. «Seguro que te los ganas». Daniela le devolvió la sonrisa y se apresuró a seguir su camino, pero durante todo el día no pudo quitarse de la cabeza aquella conversación casual. Sorprendentemente, volvieron a encontrarse una semana después, en la misma cafetería donde Daniela celebraba con sus amigas el éxito de su contratación. «Supongo que es el destino», dijo él acercándose a su mesa. «Soy Joshua». «Daniela», respondió ella, sintiendo que su corazón empezaba a latir más deprisa. Su romance iba viento en popa. Joshua se mostraba atento, cariñoso y romántico. Trabajaba como arquitecto y Daniela podía pasarse horas escuchándole hablar de los majestuosos edificios y ciudades que soñaba visitar. 3 meses después de conocerse, Joshua la invitó a cenar a casa de su madre. «No te preocupes», la tranquilizó por el camino. «Mamá estará encantada contigo». Pero Patience Home no era lo que Daniela había imaginado. La elegante mujer se reunió con ellos en un piso inmaculadamente decorado del Upper East Side. «Joshua, cariño», exclamó, envolviendo a su hijo en los brazos. «Y esta debe de ser Daniela». «Hola, señora Holm», sonrió Daniela. «Gracias por invitarme». «Llámame Patience, cariño», contestó, observando a la chica con mirada apreciativa. «Pasa, la cena está casi lista». A lo largo de la velada, Patience preguntó a Daniela por su familia, su educación y sus planes de futuro. Las preguntas parecían inocentes, pero Daniela intuía que escondían algo. «¿Cuánto tiempo piensas trabajar en el mundo editorial?», preguntó Patience durante el postre. «Espero que te des cuenta de lo importante que es para una mujer dedicar tiempo a su familia». «Mamá», la interrumpió Joshua con suavidad. «Daniela y yo solo llevamos saliendo 3 meses. Es un poco pronto para hablar de familia, ¿no crees?» «Cariño», se rió Patience. «Las madres siempre miran hacia adelante». Más tarde, mientras volvían a casa, Daniela preguntó: «Joshua, ¿qué pasó con tu padre? Nunca hablabas de él». Él se entristeció. «Papá murió hace 5 años. Un ataque al corazón. Fue inesperado». «Lo siento mucho», dijo Daniela en voz baja, apretándole la mano. «Mamá y yo nos hemos acercado más desde entonces», continuó Joshua. «Dejó su carrera por su familia. Probablemente por eso está tan preocupada por mi futuro». Daniela asintió, pero algo en la historia la hizo recelar. «Cariño, ¿estás segura de que no quieres celebrar tu cumpleaños en casa?», preguntó Daniela 6 meses después, mientras veía a Joshua recoger sus cosas. «Podríamos hacer una fiesta con amigos». «Lo siento, cariño, pero mamá ya lo ha planeado», respondió él. «Una cena familiar, como siempre. Te das cuenta de lo importante que es para ella». Daniela suspiró.
Lo comprendía, pero no podía quitarse de encima la sensación de que Patience intentaba deliberadamente alejar a su hijo de ella. De acuerdo, sonrió. Entonces nos vemos mañana, y no olvides tu regalo de mi parte. Joshua la abrazó y la besó. Te quiero. Te prometo que celebraremos tu próximo cumpleaños como tú quieras. Pero el siguiente cumpleaños de Joshua lo volvieron a pasar en casa de Patience, y el siguiente. Daniela, cariño, ¿puedes ayudarme con estas cajas? Gritó Patience, de pie en medio del salón del nuevo piso de Joshua y Daniela. Claro, Patience, respondió Daniela reprimiendo un suspiro. Habían pasado 2 años. Joshua y ella acababan de mudarse y Patience había insistido en ayudarles a instalarse. Solo unos días, le había asegurado Joshua. Pero hacía ya una semana que Patience vivía con ellos, dominando todos los aspectos de su nueva vida. «¿Sabes?», dijo Patience, colocando los cuadros en la repisa de la chimenea. «Siempre he deseado que Joshua viviera más cerca de mí. Pero este piso, bueno, creo que podemos convertirlo en un lugar agradable». Daniela apretó los labios para no contestar bruscamente. Joshua y ella llevaban mucho tiempo mirando aquel lugar, y le parecía perfecto. «Por cierto», continuó Patience, «he estado pensando. Quizá deberías comprar una cama de matrimonio más grande, por si tienes invitados o niños». «Paciencia», comenzó Daniela sintiendo que la irritación iba en aumento. «Joshua y yo no pensamos tener hijos todavía, y nos gusta nuestra cama». «Cariño», sonrió Patience con indulgencia, «confía en mi experiencia, cambiarás de opinión». Joshua siempre había soñado con tener una familia numerosa. En ese momento Joshua regresó con la compra. «¿De qué estás hablando, mis mujeres favoritas?», preguntó, besando a su madre en la mejilla y abrazando a Daniela. «Solo son charlas de mujeres», contestó Patience. «Por cierto, querida, estaba pensando que quizá debería vivir contigo un poco más, solo para asegurarme de que te has instalado del todo». Daniela se quedó inmóvil, esperando la respuesta de su marido. «Claro, mamá», sonrió Joshua. «Estaríamos encantados, ¿verdad, cariño?». Daniela sintió que se le tensaban las tripas, pero se obligó a sonreír. Por supuesto, aquella noche, mientras Patience se dormía en la habitación de invitados, Daniela intentó hablar con Joshua. «¿Involucrada en nuestras vidas?». Joshua frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Ella solo quiere ayudar». «Lo sé, pero…». Daniela vaciló. «A veces siento que no confía en mí, como si pensara que no puedo cuidar de ti o de nuestra casa». «No seas tonta», dijo Joshua. «Mamá te quiere. Está acostumbrada a cuidar de mí, eso es todo». Daniela quiso protestar, pero decidió no continuar la conversación. Esperaba que la situación cambiara con el tiempo. «Joshua, ¿has olvidado que hoy es nuestro aniversario?», preguntó Daniela hace un año, entrando en su dormitorio. «Claro que no, cariño», sonrió él, anudándose la corbata. «He hecho una reserva en ese restaurante italiano que tanto te gusta». Daniela se iluminó. «¿En serio? Es maravilloso». «Solo que…». Joshua dudó. «¿Te importaría que mamá se uniera a nosotros? Es que llamó esta mañana diciendo que se sentía sola». Daniela sintió que la sonrisa se le escapaba de la cara. «Joshua, pero es nuestro aniversario. ¿No podemos pasar la noche juntos?». «Lo sé, cariño». Se acercó y la abrazó. «Pero mamá no sale mucho. Te prometo que la próxima vez lo celebraremos los dos solos». Daniela suspiró, dándose cuenta de que era inútil discutir. «Vale, pero al menos reservemos otra mesa para tener algo de intimidad». «Claro», aceptó Joshua. «Gracias por ser tan comprensivo». Pero cuando llegaron al restaurante, Patience ya los estaba esperando en una mesa para 3. «¡Sorpresa!», exclamó ella. «He decidido venir antes y organizarlo todo. ¿No es maravilloso?». Daniela miró a Joshua, pero éste se limitó a encogerse de hombros con una sonrisa culpable. Durante toda la velada, Patience habló de sus problemas de salud,
de lo sola que se sentía en el piso grande y de lo maravilloso que sería que Joshua y Daniela vivieran más cerca. «Sabes», dijo al llegar el postre, «estaba pensando, tal vez deberías mudarte conmigo. Tengo sitio de sobra y te ahorrarías el alquiler». Daniela casi se atraganta con su tiramisú. «Paciencia, esa es una oferta muy generosa oferta, pero Joshua y yo valoramos nuestra independencia». «Oh, querida», Patience sonrió con indulgencia. «Cuando tengas hijos te darás cuenta de lo importante que es el apoyo familiar». «Mamá», dijo Joshua suavemente, «no hablemos de eso hoy. Son vacaciones». «Claro, cariño», asintió Patience. «Por cierto, he pedido una copa de champán para todos. Por tu amor». Daniela sonrió mientras chocaba las copas con Patience y Joshua. Podía sentir cómo sus sueños de una velada romántica se hacían polvo. De vuelta al presente, Daniela suspiró. Ahora, mirando hacia atrás, podía ver cómo Patience se había colado poco a poco en sus vidas y Joshua la había dejado entrar sin darse cuenta. Quería a Joshua con todo su corazón, pero ahora se daba cuenta de que su relación necesitaba algunos cambios importantes. De lo contrario, este viaje a Roma podría no ser el comienzo de una nueva etapa de sus vidas, sino el punto final de su historia. Daniela oyó abrirse la puerta de la habitación. Joshua había vuelto, y ella tenía que mantener una conversación seria. Respiró hondo, preparándose para lo que podría ser un momento crucial en sus vidas. «¿Daniela?», gritó Joshua, entrando en el balcón. «¿Ya estás aquí?». Ella se volvió hacia él, notando el ligero nerviosismo en su mirada. «Joshua, tenemos que hablar», dijo Daniela con firmeza. «Sobre nosotros, sobre tu madre, sobre nuestro futuro». Él asintió, sentándose a su lado. «Lo sé. Llevo toda la mañana pensando en ello». «¿Y?», preguntó Daniela, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. «Tenías razón», admitió Joshua. «Dejé que mamá interfiriera demasiado en nuestras vidas. No es justo para ti y quiero cambiar eso». Daniela sintió una calidez derramarse en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, vio en los ojos de su marido la determinación que una vez la había atraído hacia él. «Hablé con mamá», continuó Joshua. «Le dije que pasaríamos juntos el resto de nuestros días en Roma, como habíamos planeado en un principio». «¿Cómo reaccionó?», preguntó Daniela, conteniendo la respiración. Joshua frunció ligeramente el ceño. «No muy bien, la verdad. Pero fui firme. Le dije que la amo, pero que mi esposa eres tú, y que nuestro matrimonio tiene que estar primero». Daniela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Joshua, yo no sé qué decir». Él le tomó las manos entre las suyas. «Dime que me darás la oportunidad de hacer las cosas bien. Sé que no he sido el marido perfecto, pero te quiero, Daniela. Y quiero que seamos felices, los dos». Daniela lo miró fijamente, recordando todos los momentos que los habían llevado a este punto. Todas las decepciones, el dolor, las esperanzas incumplidas. Pero también recordó por qué había amado a Joshua, su bondad, su sonrisa, su capacidad para admitir sus errores. «Yo también te quiero, Joshua», dijo finalmente. «Y sí, estoy dispuesta a darnos esta oportunidad». Él sonrió, y en esa sonrisa Daniela vio un destello del joven del que se había enamorado 7 años atrás. «Entonces, ¿qué te parece si empezamos de nuevo?», sugirió Joshua. «Aquí mismo, en Roma, solos tú y yo». Daniela asintió, sintiendo que la esperanza brotaba en su interior. «Me gustaría». Se besaron, y por primera vez en mucho tiempo, Daniela sintió que estaban solos, sin la presencia invisible de Patience entre ellos. La mañana empezó con buen pie. Daniela se despertó con la sensación de que las cosas por fin encajaban. Se volvió hacia Joshua, que aún dormía, y le dio un ligero beso en la mejilla. «Buenos días, dormilón», susurró. Joshua abrió los ojos y sonrió. «Buenos días, mi amor.
¿Lista para nuestro primer día de verdad en Roma? Daniela asintió con la cabeza y sintió que le entraba calor. Quizá estas vacaciones resultaran ser lo que habían planeado después de todo. Desayunaron tranquilamente en una pequeña cafetería cercana al hotel, disfrutando de bollería fresca y café aromatizado. Joshua propuso dar un paseo por el barrio del Trastevere, sobre el que tanto había leído Daniela. «Solos tú y yo, sin visitas ni horarios», le dijo apretándole la mano. Deambularon por las callejuelas, admirando las fachadas de vivos colores y los balcones floridos. Daniela se sentía como la heroína de una película romántica, hasta que sonó el teléfono de Joshua. «Es mamá», le dijo sintiéndose culpable. «Será rápido». Daniela suspiró, viendo cómo su marido se apartaba. La conversación, rápida, se prolongó durante 15 minutos. «Lo siento, cariño», dijo Joshua cuando regresó. «Mamá solo quería asegurarse de que estábamos bien». ¿Tenía que llamar en medio de nuestro paseo? Daniela no pudo resistirse. «Vamos, no seas así», sonrió Joshua. «Solo está preocupada». Daniela se mordió la lengua, decidiendo no estropear el momento. Siguieron caminando, pero la magia de la mañana se había desvanecido un poco. A la hora de comer, llegaron a la pintoresca Piazza Santa María, en Trastevere. Joshua sugirió comer en uno de los acogedores restaurantes con vistas a la fuente. «Es una idea estupenda», aceptó Daniela. «Busquemos un sitio al sol, o si no...» «Oh, Joshua, Daniela, qué casualidad». Daniela se quedó inmóvil. Era una voz que habría reconocido en cualquier parte. Se giró lentamente y vio a Patience sentada a la mesa de un restaurante cercano. «¿Mamá?» Joshua parecía sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Oh, pensé en dar un pequeño paseo», sonrió Patience. «Y qué suerte tenemos de habernos conocido. ¿Por qué no me acompañas?» Daniela miró a su marido, esperando que se negara. Pero Joshua ya sonreía. «Claro, mamá, estábamos a punto de almorzar». «Demasiado para nuestra intimidad», pensó Daniela mientras se sentaba a la mesa. Patience empezó enseguida a hablar de su mañana, de cómo había llegado por casualidad a este bonito barrio y de lo solitario que era desayunar sola. «¿Sabes?», dijo cuando llegó el menú, «estaba pensando, quizá deberíamos pasar el resto de nuestros días juntos. He encontrado una excursión maravillosa por las catacumbas. Seguro que te encantará». Daniela sintió que su interior se tensaba. Miró a Joshua, esperando que se opusiera. Pero él solo sonrió inseguro. «Bueno, suena interesante». «Joshua», le interrumpió Daniela, intentando hablar con calma. «¿Podemos hablar un momento?» Retrocedieron hasta la fuente. Daniela respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Cariño, ¿recuerdas lo que hablamos ayer? ¿De pasar el resto de nuestros días juntos?» Joshua la miró con culpabilidad. «Claro que me acuerdo, pero mamá parece muy disgustada. ¿Quizá podríamos pasar solo el día de hoy con ella?» Daniela sintió que la ira le hervía por dentro. «Joshua, tú mismo le dijiste que queríamos estar solos. Y ahora, 24 horas después, ¿estás dispuesto a faltar a tu palabra?» «No estoy faltando a mi palabra», se defendió él. «Solo intento llegar a un acuerdo». «¿Compromiso?» Daniela no daba crédito a lo que oía. «Josué, toda nuestra vida ha sido un compromiso a favor de tu madre». «No es justo», frunció el ceño. «Mamá solo quiere formar parte de nuestras vidas». «¿Parte de ella? Prácticamente está viviendo nuestras vidas por nosotros». Sus voces se hicieron cada vez más fuertes, atrayendo la atención de los demás visitantes de la plaza. Daniela se dio cuenta de que un chico italiano le señalaba con el dedo y le decía algo a su madre. «Genial, ahora también somos un punto de referencia», pensó con amargura. «¿Sabes qué?», dijo Daniela tratando de bajar la voz. «Haz lo que quieras. Vete a disfrutar de la comida con tu madre. Yo creo que voy a dar un paseo». «Daniela, espera», comenzó Joshua, pero ella ya se alejaba de la plaza. Caminaba a paso ligero, incapaz de ver a dónde iba.
Su mente daba vueltas a la idea de volver al hotel, hacer las maletas y volar a casa. Al diablo con estas vacaciones, al diablo con Roma, al diablo con todo, pensó, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. De repente Daniela tropezó con un adoquín irregular y estuvo a punto de caerse. Cuando recuperó el equilibrio, miró a su alrededor y se dio cuenta de que no sabía dónde estaba. Había calles desconocidas por todas partes y ni un alma viviente a la vista. Genial, pensó. Ahora también estoy perdida en una ciudad extraña. ¿Qué será lo próximo? ¿Quizá me secuestren y me pidan rescate? No, probablemente Patience convencería a Joshua de que no merecía la pena. El pensamiento parecía tan ridículo que Daniela se echó a reír de repente. Se paró en medio de una desconocida calle romana y rió como una loca. Un transeúnte italiano que apareció por la esquina la miró con aprensión y se apresuró a cruzar la calle. Mientras reía, Daniela sintió que su rabia y su resentimiento retrocedían un poco. Sacó el teléfono para mirar el mapa y vio varias llamadas perdidas de Joshua. Que se preocupe, pensó, ignorando las notificaciones. Estudiando el mapa, Daniela se dio cuenta de que se había adentrado sin querer en el barrio de Monti, uno de los más antiguos de Roma. Decidió que, ya que estaba allí, valía la pena echar un vistazo. Al fin y al cabo, estaba en Roma. Y si tenía que sufrir, ¿por qué no hacerlo rodeada de belleza antigua? Deambulando por las callejuelas, Daniela llegó a una pequeña plaza con una fuente. Allí vio a un grupo de ancianos italianos jugando a las cartas en la mesa de un café al aire libre. Uno de los hombres la vio y la saludó amistosamente invitándola a unirse a ellos. Daniela negó con la cabeza, sonriendo, pero luego pensó, ¿por qué no? Se acercó a la mesa e inmediatamente los hombres empezaron a apartarse, haciéndole sitio. Ninguno de ellos hablaba inglés y su italiano se limitaba a frases del libro de frases, pero de algún modo consiguieron explicarle las reglas del juego. Daniela pasó la hora siguiente jugando a un desconocido juego de cartas italiano con un grupo de alegres ancianos. Se rieron de sus errores, aplaudieron sus aciertos y le sirvieron vino casero. Por primera vez en todo el viaje, se sintió realmente relajada y feliz. Cuando el sol empezó a ocultarse, Daniela se dio cuenta de que era hora de volver. Se despidió de sus nuevos amigos, que le enseñaron algunas coloridas expresiones italianas de despedida, y se dirigió al hotel. Por el camino, reflexionó sobre la situación. Sí, Joshua la había decepcionado. Sí, Patience seguía siendo un grano en el culo. Pero ¿dejaría que arruinaran su estancia en la ciudad con la que había soñado toda su vida? De ninguna manera, pensó Daniela con determinación. He venido a Roma y me lo voy a pasar muy bien aquí, con o sin ellos. De vuelta al hotel, Joshua se paseaba nervioso por la habitación. ¡Daniela!, exclamó, corriendo hacia ella. ¿Dónde te habías metido? Estaba tan preocupada. Paseando, respondió ella con calma, conociendo la ciudad. Pero, ¿por qué no contestabas al teléfono?, preguntó perplejo. Porque necesitaba tiempo para pensar, dijo Daniela. Y sabes una cosa, he decidido que no voy a dejar que ni tú ni tu mamá me arruinen estas vacaciones. Josué parecía confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres pasar tiempo con tu madre, adelante, pero yo disfrutaré de Roma como quiero, solo, si es necesario. Pero, empezó Joshua, pero Daniela lo interrumpió. No, escucha, te quiero, Joshua, pero ya no voy a encajar contigo y con Patience. Hemos venido a Roma, hemos pagado mucho dinero por ello, y pienso sacar todo lo que pueda de este viaje. Contigo o sin ti, depende de ti. Joshua la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. No hace falta que digas nada ahora, le interrumpió ella. Piénsalo. Voy a darme una ducha. Hoy he dado un largo paseo. Con esas palabras, se dirigió al cuarto de baño, dejando a un estupefacto Joshua de pie en medio de la habitación.
De pie bajo los chorros de agua caliente, Daniela sonrió. No sabía qué les depararían los próximos días de sus vacaciones romanas, pero de algo estaba segura. Ya no se sentiría como la tercera extra del trío. Roma era demasiado bonita para perder el tiempo en resentimientos y decepciones, y si Joshua no estaba dispuesto a compartir esta aventura con ella, bueno, podía arreglársela sola. Después de todo, pensó Daniela, Roma no se construyó en un día. Quizá yo también necesite un poco más de tiempo para construir la vida que quiero. La mañana comenzó con el silencioso clic de la puerta al cerrarse. Daniela abrió los ojos y vio una nota en la almohada junto a ella. Fui a desayunar con mamá. Volveré para comer. Joshua. Bueno, pensó, estirándose. Eso significa que tengo toda la mañana para mí sola. Tras una ducha rápida y vestirse, Daniela bajó al vestíbulo del hotel. En la recepción vio unos folletos de colores que anunciaban excursiones locales. ¿Le interesan las excursiones a la señora? Sonrió a la recepcionista. La verdad es que sí, respondió Daniela. ¿Qué recomendaría a los que quieren conocer la verdadera Roma, no los sellos turísticos? La chica le guiñó un ojo conspiradoramente. Tengo una idea mejor que cualquier excursión. Mi tía tiene una pequeña trattoria no muy lejos de aquí. Todas las mañanas da clases magistrales de cocina. ¿Te gustaría aprender a hacer auténtica pasta romana? Daniela sintió que la emoción crecía en su interior. Suena estupendo. ¿Cómo puedo llegar hasta allí? Tras recibir instrucciones detalladas, Daniela se puso en marcha. Las calles de Roma ya bullían con la actividad matutina, mientras los vendedores desplegaban sus mercancías y los cafés abrían sus puertas, desprendiendo el aroma del café expreso recién hecho. Trattoria era un pequeño establecimiento escondido en un laberinto de callejuelas. Dentro se respiraba un ambiente acogedor de cocina casera. Detrás del mostrador había una anciana de rostro amable y pelo gris recogido en un moño. «Buongiorno», saludó a Daniela. «Usted debe de ser la americana de la que me habló mi sobrina. Soy la señora María. ¿Estás lista para aprender los secretos de la auténtica carbonara?» Las horas siguientes pasaron volando. Daniela observaba fascinada los hábiles movimientos de la señora María e intentaba imitar cada paso. Amasaban la pasta, la enrollaban en finas láminas, la cortaban en espaguetis perfectos. El secreto de la carbonara, decía la señora María, es la sencillez, sin ajo ni nata, solo huevos, queso pecorino, guanciale y pimienta negra. Daniela absorbió cada palabra, cada movimiento. Podía sentir cómo la tensión de los últimos días iba desapareciendo poco a poco, dando paso al puro placer del proceso de cocción. Cuando la pasta estuvo lista, la señora María invitó a Daniela a compartir su almuerzo. Se sentaron en una mesita, disfrutando del resultado de su trabajo y charlando sobre la vida en Roma. «Sabes, cara», dijo la señora María secándose los labios con una servilleta, «en Roma dicen, cuando si mangia bene, si sta bene, cuando comes bien, vives bien. Recuérdalo». Daniela sonrió, sintiendo que esas sencillas palabras resonaban en su alma. Tras despedirse de la señora María y prometerle que volvería, Daniela salió. Se sentía renovada, llena de energía y decidida a continuar su aventura romana. Siguiendo el consejo de la señora María, Daniela se dirigió a una pequeña galería de arte cercana. En el interior, la recibió la frescura y el silencio, solo roto por los susurros de algún visitante ocasional. Deambulando por las salas, Daniela se detuvo ante un cuadro que representaba una calle romana bajo el sol poniente. Estaba tan absorta en su contemplación que no se fijó en el joven que estaba a su lado. «Bonita obra, ¿verdad?», dijo en un inglés ligeramente acentuado. Daniela se estremeció de sorpresa. «Sí, muy animado». «Me llamo Marco», se presentó el joven. «Trabajo aquí como guía. ¿Quiere que le hable un poco de este cuadro?». La hora siguiente pasó volando.
Marco era un verdadero tesoro de conocimientos sobre el arte italiano. Llevó a Daniela de cuadro en cuadro, hablando no solo de las técnicas y la historia de las obras, sino también compartiendo divertidas anécdotas sobre los artistas. Cuando llegaron a la última sala, Marco dijo: «Esta noche celebramos un pequeño evento para los artistas locales. Habrá vino, aperitivos y muchas conversaciones interesantes sobre arte. ¿Le gustaría acompañarnos?». Daniela se lo pensó un momento. Joshua seguramente se disgustaría si ella no volvía para la cena. Pero entonces recordó su decisión de disfrutar de Roma a su manera. «Me encantaría», sonrió. La velada resultó ser exactamente como la había imaginado en sus sueños sobre Roma. El pequeño patio de la galería estaba decorado con guirnaldas de luces. Los aromas del vino y los pasteles frescos llenaban el aire. Por todas partes se oía hablar italiano, salpicado de carcajadas. Daniela conoció a artistas, escritores y músicos locales. Escuchó sus historias sobre la vida en Roma y cómo la ciudad inspira su creatividad. Uno incluso dibujó su retrato en una servilleta, diciendo que su sonrisa le recordaba a la Gioconda. En un momento dado, Daniela se sorprendió a sí misma pensando que se había olvidado por completo de la hora. Sacó el teléfono y vio varias llamadas perdidas de Joshua. Pero en lugar de la culpa habitual, solo sintió una ligera irritación porque la realidad se había entrometido en su velada perfecta. «¿Va todo bien?», preguntó Marco, dándose cuenta de su confusión. «Sí, es que ha llamado mi marido», respondió Daniela guardando el teléfono. «Ah, ¿estás aquí con tu marido?». Marco sonó ligeramente decepcionado. «Técnicamente, sí», sonrió Daniela. «Pero en la práctica es complicado». Marco asintió comprensivo. «Sabes, hay un dicho italiano: meglio soli che male accompagnati. Es mejor estar solo que mal acompañado». Daniela se rió. «Parece que los italianos tienen un dicho para todas las ocasiones». «Ah, sí», le guiñó Marco. «Y luego está el vino. El vino ayuda en todas las situaciones. ¿Otra copa?». Daniela regresó al hotel pasada la medianoche. Joshua la esperaba sentado en una silla con un libro. «¿Dónde has estado?», le preguntó, y en su voz Daniela percibió una mezcla de preocupación e irritación. «Disfrutando de Roma», respondió mientras se quitaba los zapatos. «Como dije que haría». «Pero al menos podrías haber llamado», objetó Joshua. «Mamá y yo te esperábamos para comer». Daniela sintió que la ira volvía a hervir en su interior. «Y al menos podrías haberme preguntado si quería comer contigo antes de irte por la mañana». Joshua parecía confuso. Pensé que te habías quedado dormido. No quería despertarte». «Claro que quería», Daniela sonrió con amargura. «Nunca quieres despertarme, ni del sueño, ni de las ilusiones sobre nuestro matrimonio». «¿A qué te refieres?». Joshua frunció el ceño. Daniela respiró hondo. Sentía que el alcohol y las emociones de la noche le soltaban la lengua, pero no pudo contenerse. «Quiero decir que vives en un mundo de fantasía, Josué, donde puedes ser un buen hijo y un buen marido al mismo tiempo, donde puedes ignorar los problemas y desaparecen por arte de magia. Pero ¿sabes qué? No funciona así». Joshua se levantó y se acercó a ella. «Daniela, entiendo que estés molesta, pero hablemos de esto por la mañana cuando estés en mejores condiciones». Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. «¿En mejores condiciones? ¿En mejores condiciones? Es la primera vez que me siento vivo en este viaje. Y si no te gusta, tal vez yo no sea el problema». Con esas palabras, se dirigió al baño, dejando a Joshua de pie con la boca abierta. Tumbada en la cama, Daniela se sentía abrumada por emociones contradictorias. Por un lado, se sentía culpable por su arrebato. Por otro, se sentía extrañamente aliviada, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. Joshua se tumbó a su lado, manteniendo las distancias. En la oscuridad, Daniela oía su respiración agitada y sabía que él también estaba despierto.
La mañana los recibió con un silencio incómodo. Joshua se levantó primero, se vistió rápidamente y, tras murmurar algo sobre una reunión con su madre, se marchó. Daniela estaba tumbada en la cama, mirando al techo y pensando en lo rápido que su viaje romántico se había convertido en este extraño estado entre la guerra y la tregua. Pero en lugar del hastío habitual, de repente sintió una oleada de energía. Ayer se le había abierto una nueva Roma, una ciudad llena de vida, pasión y oportunidades. Y no iba a perder la oportunidad de conocerla mejor. Se recoge rápidamente y baja al vestíbulo. Allí vio a un grupo de turistas preparándose para una excursión. «Disculpe», le dijo al guía, «¿a dónde van?» «Vamos a una bodega de la Toscana», respondió él. «¿Quiere acompañarnos? Solo tenemos una plaza libre». Daniela dudó un momento. La Toscana no entraba en los planes de Joshua y ella, pero no era eso lo que ella había soñado, conocer la verdadera Italia. ¿Sabéis qué? Sí, me apunto, sonrió. El viaje a la Toscana fue tan emocionante como el propio viaje. Daniela conoció a una pareja de Australia, un estudiante de Japón y un señor mayor de Inglaterra. Intercambiaron anécdotas sobre sus viajes y compartieron sus impresiones sobre Italia. La bodega les recibió con un sol radiante y viñedos interminables. El propietario, un italiano de pelo gris y ojos radiantes, dirigió personalmente la visita, hablando del proceso de elaboración del vino con tanto entusiasmo como si estuviera compartiendo el mayor secreto del universo. Tras la cata, el grupo se sentó en la terraza con vistas a las colinas. Daniela saboreaba una copa de Chianti y disfrutaba del momento. De repente, se dio cuenta de que no echaba de menos a Joshua ni a Patience. Además, se sentía más libre y feliz que en todos los días anteriores en Roma. «Por nuevas aventuras», proclamó el australiano alzando su copa. «Por la libertad», añadió su mujer. «Por Italia», se unió Daniela, que se sentía caliente por dentro, y no solo por el vino. Cuando regresó a Roma por la tarde, Daniela se sentía agradablemente cansada y ligeramente embriagada, no tanto por el vino como por la experiencia. Se tomó su tiempo en el hotel y decidió dar un paseo por la ciudad al atardecer. La Fontana di Trevi, iluminada por la noche, tenía un aspecto mágico. Daniela se detuvo a admirar el juego de luces sobre el agua. Los turistas se agolpaban alrededor, haciéndose selfies y arrojando monedas al agua. «No te olvides de pedir un deseo», oyó una voz familiar cerca de ella. Daniela se dio la vuelta y vio a Marco. «¿Me estás siguiendo?», preguntó bromeando. Marco se rió. «En realidad, vivo cerca, pero admito que parece sospechoso. ¿Puedo invitarte a un auténtico helado romano como disculpa?» Daniela sabía que tenía que negarse, que debía volver al hotel con Joshua, pero los recuerdos del día anterior, la libertad y la tranquilidad que sintió, estaban demasiado frescos. «¿Por qué no volver?», sonrió. Vagaron por Roma de noche, disfrutando de un helado y conversando. Marco le contaba historias sobre cada edificio, cada plaza por la que pasaban. Daniela sintió que la ciudad cobraba vida en sus historias, que se convertía en algo más que una colección de monumentos. «¿Sabes?», dijo Marco cuando se detuvieron en el puente de Santa Ángela. «Hay una expresión, Roma, non basta una vita. Hay que vivir aquí muchos años para conocer de verdad esta ciudad». Daniela suspira. «Es una pena, solo tengo unos días». Marco la miró con una ligera tristeza. A veces unos días pueden cambiar toda una vida. Sus miradas se encontraron, y por un momento Daniela pensó que el mundo entero se había congelado. Pero entonces pensó en Joshua, en su vida en Nueva York, y el momento se hizo añicos. «Tengo que irme», dijo en voz baja. «Gracias por una velada maravillosa». Marco asintió, sin intentar retenerla. «Gracias a te, bella. Espero que encuentres lo que buscas en Roma». Daniela regresó al hotel pasada la medianoche. Joshua estaba sentado en un sillón, esperándola. «¿Dónde has estado?», preguntó,
y Daniela oyó cansancio y confusión en su voz más que enfado. «En la Toscana», respondió ella con sinceridad. «Y luego anduve por Roma». Joshua negó con la cabeza. «Daniela, ¿qué pasa? No es propio de ti desaparecer todo el día sin avisar». Daniela se sentó en el borde de la cama sintiéndose abrumada por la emoción. «¿Cómo soy yo, Joshua? ¿Sentarme en un hotel mientras entretienes a tu madre, fingiendo que me parece bien ser la tercera extra de nuestro matrimonio?» Joshua puso cara de asombro. «¿De qué estás hablando? Te quiero, lo sabes». «Lo sé», suspiró Daniela. «Pero a veces el amor no es suficiente. A veces necesitas algo más. ¿A qué te refieres?» Joshua dio un paso hacia ella, intentando cogerla de la mano, pero ella se apartó. «Quiero decir que por primera vez en mucho tiempo me siento viva, Joshua. Estoy descubriendo un mundo nuevo, nuevas posibilidades. ¿Y sabes qué? Me encanta». Joshua parecía perdido. «Pero, ¿no podemos hacer esto juntos?» Daniela sonrió con tristeza. «Podemos, si es lo que realmente quieres. Pero no estoy segura de que estés listo para dejar tu antigua vida, tus hábitos, de tu madre». «No es justo», objetó Joshua. «Sabes lo importante que es la familia para mí». «Lo sé», asintió Daniela. «Pero yo también soy tu familia, Joshua, y a veces creo que lo olvidas». Permanecieron sentados en silencio durante largo rato, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Finalmente, Joshua preguntó, «¿Qué hacemos ahora?» Daniela respiró hondo. «No lo sé, pero sé que no puedo volver a las andadas. Quiero más de la vida, de nuestra relación, y si tú no estás preparado para eso, quizá deberíamos pensar en el futuro». Joshua parecía asustado. «¿Quieres divorciarte?» «No», Daniela negó con la cabeza. «Quiero que los dos seamos felices, juntos o separados». Se levantó y se dirigió al baño, dejando a Josué sentado en la cama con una expresión de absoluta confusión en el rostro. La mañana comenzó con un insistente golpe en la puerta. Daniela, que aún no se había despertado del todo, oyó la voz de Patience. «Josué, cariño, ya te has levantado. He encontrado un maravilloso recorrido por las catacumbas». Daniela gimió y se tapó la cabeza con la manta. Joshua, ya vestido, le dirigió una mirada culpable. «Será mejor que salga antes de que despierte a todo el piso». «Claro», murmuró Daniela. «Ve a salvar Roma de la invasión de Patience». Cuando la puerta se cerró tras su marido, Daniela se sentó en la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Los acontecimientos de los últimos días, la conversación de anoche con Joshua, todo daba vueltas en su cabeza y le costaba concentrarse. Su mirada se posó en el teléfono. Había un mensaje de Marco. «Buongiorno, bella. ¿Quieres ver Roma a vista de pájaro? Conozco un lugar secreto». Daniela sintió que el corazón le latía más deprisa. Sabía que no debía hacerlo, que solo complicaría las cosas, pero sus dedos ya estaban tecleando una respuesta. «Suena divertido. ¿Dónde quedamos?» Una hora más tarde, Daniela subía las empinadas escaleras del antiguo edificio, siguiendo a Marco. «Solo un poco más», la animó. «Las vistas merecen la pena, te lo prometo». Cuando por fin llegaron a la azotea, Daniela se quedó sin aliento. Toda Roma se extendía ante ellos. Un mar de tejados de terracota, las majestuosas cúpulas de las iglesias, la serpenteante cinta del Tíber. «Dios mío», exhaló. «¿Esto es magnífico? ¿Maravilloso? ¿Divino?», dijo Marco con una sonrisa. «Todo a la vez», rió Daniela. «¿Cómo encontraste este lugar?» «Oh, tengo mis propios secretos», le guiñó un ojo. Hablando de secretos, Marco sacó una botella de vino y 2 copas de su mochila. «¿A Roma?» Se sentaron en una vieja manta, sorbieron vino y admiraron la ciudad. Marco contó anécdotas divertidas sobre su trabajo como guía, sobre turistas que se las arreglaban para perderse a tiro de piedra del Coliseo. «Y una vez», se rió,
Una pareja americana me preguntó si era cierto que el Coliseo se había construido especialmente para el rodaje de Gladiator. Daniela se rió. No, estás de broma. Lo juro por todos los dioses del Olimpo, dijo Marco solemnemente, llevándose la mano al corazón. Sus risas resonaron en los tejados de Roma. Daniela no recordaba la última vez que se había sentido tan ligera y libre. De repente, Marco dejó de hablar y la miró con indisimulada admiración. ¿Sabes que eres increíblemente guapa cuando te ríes? Daniela sintió que se ruborizaba. Marco. Se inclinó más hacia ella y por un momento Daniela pensó que el mundo entero se había congelado. Vio cada mota de sus ojos marrones, sintió el calor de su aliento. Sus labios estaban a milímetros. Y entonces sonó su teléfono. El momento se había arruinado. Daniela retrocedió, sintiendo una mezcla de decepción y alivio. El nombre de Joshua apareció en la pantalla. «Ia, tengo que contestar», murmuró, poniéndose de pie. La conversación fue breve y tensa. Joshua quería saber dónde estaba y cuándo volvería. Patience tenía planeada una cena familiar. Colgando el teléfono, Daniela se volvió hacia Marco. «Tengo que irme». Él asintió, sin intentar retenerla. «Entiendo, pero que sepas esto, Daniela. Roma siempre te estará esperando». Ella sonrió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Marco, por todo». Mientras bajaba las escaleras, Daniela pensó en lo que casi había ocurrido y en por qué una parte de ella deseaba que no hubiera sucedido. En el hotel la esperaba una desagradable sorpresa. Joshua y Patience estaban sentados en el vestíbulo, claramente esperándola. «Ah, ahí está nuestro viajero», exclamó Patience con falsa alegría. «¿Qué tal el paseo, querida?» Daniela sintió que la irritación le hervía por dentro. «Bien, Patience. ¿Y cómo te ha ido la mañana? ¿Has encontrado alguna otra excursión emocionante para los tres?» Joshua le dirigió una mirada de advertencia. «Daniela, no». «¿Que no hagamos qué, Joshua?», interrumpió ella. «No hablemos de que nuestra luna de miel se ha convertido en una excursión familiar, o del hecho de que no parece importarte en absoluto». Patience apretó los labios. «Veo que mi presencia te molesta. Quizá debería irme». «¡Mamá, no!», exclamó Joshua. «Eso no es lo que quería decir Daniela, ¿verdad, cariño?». Daniela sintió que la última gota de paciencia se evaporaba. «En realidad, Joshua, eso es exactamente lo que quería decir. Te quiero, pero ya no puedo fingir que todo está bien. Se suponía que este iba a ser nuestro viaje, los dos solos. Pero en lugar de eso, me siento como una tercera más en la relación entre mamá y tú». Patience se levantó y se irguió. «¿Cómo te atreves? Solo intento ayudar. Joshua, ¿de verdad vas a dejar que me hable así?». Joshua parecía completamente perdido. «Ya, no entiendo por qué ustedes dos no pueden llevarse bien». «¿Llevarnos bien?». Daniela estaba casi gritando. «Joshua, despierta. Tu madre controla todos los aspectos de nuestras vidas. Ella estaba en contra de nuestra boda. Critica cada decisión que tomo. Ella. Solo quiero lo mejor para Joshua», interrumpió Patience. «Y tú, me lo estás quitando. Es mi marido, no tu propiedad», soltó Daniela. «Ya basta», gritó Joshua, interponiéndose entre ellos. «Basta, los dos». Se hizo un gran silencio en el vestíbulo. Los demás invitados observaban el drama con curiosidad. Daniela respiró hondo, tratando de calmarse. «¿Sabes qué, Joshua? Estoy cansada de luchar por un lugar en tu vida, cansada de sentirme una extraña en mi propio matrimonio». Se volvió hacia Patience. «¿Y tú? Tienes que entender que Joshua es un hombre adulto. Tiene derecho a su propia vida, a sus propias decisiones. Y si realmente lo amas, tienes que dejarlo ir». Con esas palabras, Daniela se dirigió al ascensor. Joshua trató de detenerla. «Daniela, espera. ¿A dónde vas?». Ella se dio la vuelta y tenía lágrimas en los ojos. «No lo sé, Josué, pero sé que no puedo seguir así. Necesito tiempo para pensar.
sobre nosotros, sobre nuestro futuro, y en ti también, supongo. Las puertas del ascensor se cerraron, dejando a Joshua y Patience de pie en el ensordecedor silencio del vestíbulo. En la habitación, Daniela recogió sus cosas mecánicamente, sin saber muy bien lo que hacía. Lo único que sabía era que necesitaba alejarse, al menos por un tiempo. Necesitaba espacio para reflexionar. Una vez hecha la maleta, se sentó en el borde de la cama, absolutamente desolada. Su mirada se posó en la foto que había traído, Joshua y ella, el día de su boda, tan felices y esperanzados. ¿Cómo hemos llegado a este punto?, Daniela pensó, sintiendo una lágrima rodar por su mejilla. Llamaron a la puerta en silencio. La voz de Joshua. «¿Daniela? ¿Puedo pasar?» Ella se secó las lágrimas. «Sí, pasa». Joshua entró. Parecía tan perdido como Daniela. Vio la bolsa que ella había preparado y se puso pálido. «¿Te vas?» Daniela asintió. «Necesito tiempo, Joshua. Espacio para pensar». Se sentó a su lado. «No quiero que te vayas. Te quiero». «Yo también te quiero», respondió ella en voz baja. «Pero a veces el amor no basta. Tenemos mucho de qué hablar, mucho que decidir. Y no creo que podamos hacerlo aquí, en esta situación». Joshua parecía que su mundo se venía abajo. «¿Qué hago? Dime, ¿qué hago para arreglar las cosas?» Daniela sonrió con tristeza. «Ese es el problema, Josué. Yo no tengo que decírtelo. Tú decides lo que quieres. Si quieres ser el hijo de tu madre o el marido de tu mujer». Se levantó, recogiendo su bolso. «Me quedaré unos días en otro hotel. Me lo pensaré. Te sugiero que hagas lo mismo». Josué la miró con ojos suplicantes. «¿Volverás?» Daniela se detuvo en la puerta. «No lo sé, Josué. De verdad que no lo sé. Pero espero que cuando esto acabe los dos seamos felices, juntos o separados». Con esas palabras salió, dejando a Joshua sentado en la cama, mirando la puerta que se cerraba. Al salir del hotel, Daniela respiró profundamente el aire romano. La ciudad bullía, indiferente a su drama, y había algo reconfortante en esa indiferencia. El pequeño hotel recomendado por la señora María resultó ser un encantador edificio antiguo perdido en el laberinto de callejuelas del barrio de Trastevere. Daniela se paró frente al mostrador de recepción, intentando explicar a un anciano italiano que necesitaba una habitación. «Una camera, per favore», dijo, orgullosa de su pronunciación. El anciano sonrió y empezó a hablar en italiano a toda velocidad. Daniela parpadeó confusa, intentando captar una palabra. Non capisco», murmuró. De repente, una joven apareció por la esquina. «Papá, ¿otra vez asustando a los turistas con tu dialecto toscano?» Se volvió hacia Daniela con una sonrisa de disculpa. «Perdona a mi padre. Cree que todo el mundo debe entender su lengua materna. Soy Lucia. Bienvenida a casa de la nonna». Daniela exhaló un suspiro de alivio. «Gracias. Soy Daniela. Necesito una habitación para unos días». «Por supuesto», asintió Lucía. «¿Una habitación individual?» Daniela dudó un momento. «Individual». La palabra parecía enfatizar su nueva condición, sola en una ciudad extraña. «Sí», respondió finalmente. «Individual». La habitación era pequeña pero acogedora. Los muebles antiguos, las cortinas de encaje, la vista de los tejados de tejas de las casas vecinas. Todo ello creaba la atmósfera de la Roma real, aquella con la que Daniela siempre había soñado. Se sentó en la cama y, por primera vez en días, se permitió estar en silencio. No había necesidad de correr a ninguna parte, nadie con quien contar, nadie de quien preocuparse. Esta libertad era embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Daniela sacó la guía que había comprado en Nueva York. Tantos lugares que quería visitar, tantas cosas que quería probar, y ahora tenía tiempo para hacerlo todo. ¿Por dónde empezar?, pensó, hojeando las páginas. Su mirada se detuvo en la fotografía de un gran edificio, la Galería Borghese, leyó Daniela. El lugar del que tanto había oído hablar,
pero que Joshua y ella nunca habían tenido la oportunidad de visitar. Un repentino recuerdo de su marido le estremeció el corazón. Daniela sacudió la cabeza, alejando los pensamientos indeseados. No, se dijo con firmeza. Ahora es mi momento. Bajó al vestíbulo y se dirigió a Lucía. Perdona, ¿puedes decirme cómo llegar a la Galleria Borghese? Le dijo. Lucía se animó. Oh, estás de suerte. Mi hermano Marco estaba de camino. Es guía turístico. Te puede llevar. Daniela se quedó helada. ¿Marco? ¿Es alto, moreno y de ojos verdes? Lucía la miró sorprendida. Sí, ¿lo conoces? Qué pequeño es el mundo, pensó Daniela sintiendo que se ruborizaba. Nos conocimos por casualidad hace un par de días, murmuró. Lucía sonrió socarronamente. ¿Ah, sí? Entonces deberías ir con él. Marco sabe más de la Galleria Borghese que todas las guías juntas. Media hora más tarde, Daniela estaba sentada en la vieja Vespa, agarrada a Marco mientras atravesaban el caótico tráfico romano. ¿Así que te alojas en el hotel de tu familia? Gritó, intentando tapar el ruido del viento y del motor. Sí, respondió Marco. Negocios familiares, ya sabes. ¿Y tú? Creía que te alojabas en otro sitio. Daniela sintió que se le tensaban los hombros. Una larga historia. Marco asintió sin insistir en continuar la conversación. La Galería Borghese estaba siendo toda una revelación. Daniela deambulaba por los pasillos, hipnotizada por la belleza de las esculturas y pinturas. Marco, como Lucía le había prometido, fue un guía excelente. No solo nos habló de los artistas y sus obras, sino también de los escándalos, intrigas e historias de amor que había detrás de cada pieza. «Ve esta estatua», señaló la figura de mármol de una hermosa mujer. Es Pauline Bonaparte, la hermana de Napoleón. Dicen que era tan vanidosa que obligaba a sus criadas a sostener un espejo frente a ella mientras posaba para el escultor. ¿Te imaginas estar inmóvil durante horas admirándose a sí misma? Daniela se rió. Dios, yo creía que mi suegra estaba obsesionada con su aspecto. La mención de Patience la devolvió a la realidad. Marco, al notar el cambio de humor, le preguntó en voz baja, ¿quieres hablar de ello? Daniela suspiró. No sé, Marco, es todo tan complicado. Él sonrió. ¿Sabes lo que dicen en Roma? Il vino buono aiuta a parlare. El buen vino ayuda a conversar. ¿Qué te parece si continuamos nuestra visita en un ambiente más informal? Una hora más tarde estaban sentados en una pequeña enoteca, bebiendo un vino tinto local. Sin esperarlo, Daniela le contó a Marco toda la historia, sobre Joshua, sobre Patience, sobre sus dudas y temores. «¿Sabes?», dijo Marco cuando ella terminó, «hay un dicho italiano que dice «Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia e non sa quel che trova». Quien deja el camino viejo por el nuevo sabe lo que deja, pero no sabe lo que encontrará. Daniela hizo girar el vaso pensativamente entre sus manos. ¿Y qué significa en mi caso? Marco se encogió de hombros. Significa que a veces tienes que arriesgarte para darte cuenta de lo que realmente quieres. Puede que esta agaje en vuestra relación sea justo lo que necesitáis para aclarar vuestros sentimientos. Daniela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Y si me doy cuenta de que no quiero volver? Marco la miró directamente a los ojos. Entonces esa también sería la respuesta. Lo principal es ser sincero con uno mismo. Estuvieron sentados en la enoteca hasta bien entrada la noche, hablando de todo, de Roma, del arte, de la vida. Cuando llegó la hora de despedirse, Daniela sintió un ligero pesar. «Gracias, Marco», dijo sinceramente. «Por la visita, por el vino, por la conversación. Fue magnífico, estupendo, maravilloso», preguntó con una sonrisa. Daniela rió. Todo a la vez. Los días siguientes pasaron volando. Daniela paseó por museos, se sentó en pequeños cafés, probó platos que no podía pronunciar.
Subió a la cúpula de la Catedral de San Pedro, pidió un deseo en la Fontana de Trevi, comió helado en la Plaza de España. Cada noche, de vuelta a su pequeña habitación, anotaba sus impresiones en un cuaderno. Poco a poco, las páginas se fueron llenando no solo de descripciones de lo que había visto, sino también de reflexiones sobre la vida, sobre sí misma, sobre su matrimonio. Al quinto día de su viaje en solitario, Daniela se despertó con una idea clara de lo que tenía que hacer a continuación. Sacó el teléfono y marcó un número que se sabía de memoria. «¿Joshua?», dijo cuando él contestó. «Tenemos que hablar». Joshua se sentó en el borde de la cama y miró sin decir palabra la puerta cerrada. Habían pasado 3 horas desde que Daniela se había marchado y aún no podía creer lo que había ocurrido. En su cabeza revoloteaban retazos de su última conversación, entremezclados con recuerdos de días más felices. Un golpe en la puerta lo sacó de su aturdimiento. «Joshua, cariño, ¿estás ahí?». La voz de Patience sonaba preocupada. Respiró hondo, reuniendo fuerzas. «Sí, mamá, pasa». Patience entró en la habitación, echando un vistazo a las pertenencias desperdigadas y a la expresión perdida de su hijo. «Cariño», suspiró, sentándose a su lado. «Cuéntame qué ha pasado». Joshua sonrió con amargura. «¿No lo adivinas?». Daniela se marchó. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre... tartamudeó. «Sobre ti». Patience apretó los labios. «Bueno, estoy segura de que recapacitará pronto. Esa chica siempre ha sido demasiado emocional. Ya lo verás, esta noche estará de vuelta». Joshua se levantó bruscamente. «No, mamá, no lo entiendes. Esto va en serio. ¿Y sabes una cosa? No estoy seguro de que se equivoque». Patience parecía sorprendida. «¿Qué estás diciendo? Solo intento ayudarte, mejorar tus vacaciones». «¿Mejores?». Joshua sintió que la rabia le hervía por dentro. «Mamá, ¿te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor? Se suponía que Daniela y yo íbamos a pasar unas vacaciones románticas. En vez de eso, estamos pasando todo el tiempo que pasamos los 3 siguiendo tus planes y horarios». «Joshua Home, ¿cómo te atreves a hablarme así, después de todo lo que he hecho por ti?». «Así es, mamá», exclamó Joshua. «Después de todo lo que has hecho por mí. Pero ya no soy un niño. Tengo mi propia vida, mi propio matrimonio, y si no aprendo a poner eso en primer lugar, podría perder a Daniela». Se hundió de nuevo en su silla, sintiéndose absolutamente devastado. «Dios, creo que ya la estoy perdiendo». Paciencia guardó silencio, claramente impactada por este arrebato. Finalmente dijo en voz baja: «Ia, no quería que pasara esto. Yo solo...». «¿Solo qué, mamá?», preguntó Joshua cansado. «Tenía miedo», admitió Patience con brusquedad. «Miedo de que ya no me necesitaras, de que esta chica me sustituyera en tu vida». Joshua miró a su madre, viéndola por primera vez en mucho tiempo no como una mujer que tenía el control, sino como un ser humano, vulnerable y asustado. «Mamá», dijo suavemente, «nadie te sustituirá jamás. Pero tienes que entenderlo. Daniela es mi mujer. Es una parte de mi vida, una parte importante. Y si de verdad me quieres, tienes que aceptarlo». Patience volvió a sentarse en la cama. De repente parecía muy vieja y cansada. «Ia, lo intentaré. De verdad que lo intentaré». Permanecieron sentados en silencio durante largo rato, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Por fin, Patience se levantó. «Creo que será mejor que vuelva a mi habitación. Necesitas algo de tiempo para reflexionar». Se volvió hacia la puerta. «Joshua, te quiero, y quiero que seas feliz. Te quiero». Cuando la puerta se cerró tras su madre, Joshua se sintió extrañamente aliviado. Era como si el peso que había estado cargando durante años fuera de repente un poco más ligero. Los días siguientes pasaron como un borrón. Joshua deambuló por Roma, visitando los lugares en los que él y Daniela habían estado, intentando averiguar en qué se había equivocado.
Pensó en su primer encuentro, en su primera cita, en el día en que le propuso matrimonio. Aquí está Daniela riéndose de su torpe intento de hacerle el desayuno en la cama. Aquí estaban discutiendo sobre de qué color debían ser las cortinas del salón. Cada recuerdo era como una pieza de un rompecabezas que formaba una imagen de sus vidas. Al tercer día, Joshua estaba sentado en un pequeño café cerca del Panteón cuando Patience se sentó. «He pensado que deberíamos hablar», dijo sin preámbulos. Joshua asintió, esperando a que ella continuara. «No he sido justa con Daniel», comenzó Patience. «Y tampoco he sido justa contigo. Tardé en darme cuenta, pero he sido muy egoísta». Joshua miró sorprendido a su madre. En toda su vida no recordaba que ella hubiera admitido sus errores. «Sabes», continuó Patience, «cuando murió tu padre, pensé que mi vida se había acabado. Tú eras lo único que me quedaba. Y yo debí aferrarme a ti con demasiada fuerza. Pero ahora veo que solo te estoy alejando con mis acciones. Y Daniela, también. Ella es una buena chica, Joshua, y te quiere de verdad». Joshua sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, mamá. Eso significa mucho para mí». Patience se sonrió, y había algo nuevo en esa sonrisa, una calidez y comprensión que Joshua no había visto en mucho tiempo. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dijo de repente. «Recordé cómo mi suegra, tu abuela, intentaba controlarnos a tu padre y a mí, cómo la odiaba, y ahora yo misma me he convertido en una». Joshua se rió entre dientes. «Bueno, dicen que a menudo cometemos los mismos errores que nuestros padres». «Sí», suspiró Patience. «Pero, ¿sabes qué? No es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Para todos nosotros». Estuvieron sentados en el café unas horas más, hablando con la franqueza con la que no lo habían hecho en años. Joshua le contó a su madre sus miedos y dudas, cómo temía decepcionarla y cómo estaba afectando a su relación con Daniela. Patience, a su vez, compartió sus preocupaciones por envejecer, su miedo a quedarse sola. Rieron y lloraron mientras recordaban el pasado y hablaban del futuro. Cuando por fin se separaron, Joshua sintió que se había quitado un gran peso de encima. Paseó por la Roma vespertina, disfrutando de la cálida brisa y del olor de los naranjos en flor. Al pasar junto a la fontana de Trevi, se detuvo. Los turistas se agolpaban alrededor, lanzando monedas y pidiendo deseos. Joshua sacó una moneda, cerró los ojos y la arrojó por encima de su hombro izquierdo. «Por favor», pensó, «dame la oportunidad de hacer las cosas bien». De vuelta al hotel, Joshua se sentó en su escritorio y empezó a escribir. Volcó en el papel todos sus pensamientos y sentimientos, todo lo que quería decirle a Daniele, pero no encontraba las palabras adecuadas. Cuando terminó la carta, la releyó, maravillado por la claridad con que veía ahora la situación. Sí, había cometido errores. Sí, había dejado que su madre interfiriera en sus vidas más de lo debido, pero amaba a Daniela con todo su corazón y estaba dispuesto a luchar por su matrimonio. Joshua estaba pensando si enviar la carta o esperar a un encuentro cara a cara cuando sonó su teléfono. El nombre de Daniela apareció en la pantalla. Su corazón se aceleró. Joshua respiró hondo y pulsó el botón de respuesta. «¿Joshua?». La voz de Daniela sonaba un poco insegura. «Tenemos que hablar». Daniela frotaba nerviosamente su servilleta mientras estaba sentada a la mesa de un pequeño café cerca del Panteón. Había elegido este lugar para reunirse con Joshua, con la esperanza de que el territorio neutral les hiciera sentirse más cómodos. Las campanas de la iglesia cercana anunciaron la llegada del mediodía, y en ese mismo momento vio acercarse a Joshua. «Hola», dijo él, sentándose frente a ella. «Hola», contestó Daniela, intentando que su voz no temblara. Hubo una pausa incómoda. Ambos miraban a cualquier parte menos al otro. «Entonces», empezó Joshua. «Escucha,
dijo Daniela al mismo tiempo. Se rieron nerviosamente y la tensión se relajó un poco. Tú primero, sugirió Joshua. Daniela respiró hondo. Josué, estos días lejos de ti me han hecho pensar en muchas cosas, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre lo que quiero de la vida. Vio que los hombros de su marido se tensaban, pero continuó. Me he dado cuenta de que te quiero de verdad, pero también me he dado cuenta de que no puedo seguir viviendo como hasta ahora. Joshua asintió. Yo también he estado pensando mucho, Daniela, y me he dado cuenta de que he cometido errores, muchos errores. Cruzó la mesa y le cogió la mano. Dejé que mamá interfiriera en nuestras vidas más de lo debido. No siempre te puse en primer lugar como debería haberlo hecho, y yo lo siento mucho. Joshua, no quiero que elijas entre tu madre y yo. Solo quiero que tengamos nuestras propias vidas. Quiero que tomemos decisiones juntos, como una pareja. Lo sé, asintió Joshua. Y estoy preparado para eso. De verdad que lo estoy. Sabes, hasta hablé con mamá sobre eso. Daniela levantó las cejas, sorprendida. ¿Y cómo reaccionó? Joshua sonrió. Sorprendentemente, al final pareció entenderlo. Incluso se disculpó por su comportamiento. ¿Paciencia? ¿Se disculpó? Daniela no pudo contener una risita incrédula. Definitivamente, ahora lo he visto todo. Ambos rieron y Daniela sintió que parte de la tensión desaparecía. Escucha, dijo Joshua poniéndose serio. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero cambiar nuestro futuro. Quiero que seamos un verdadero equipo, socios en todo. Daniela miró a su marido con atención. Eso suena maravilloso, Joshua, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo nos aseguramos de no volver a caer en los viejos hábitos una vez que lleguemos a casa? Joshua pensó un momento. Quizá deberíamos empezar de cero, establecer nuevas reglas para nuestro matrimonio, y tal vez deberíamos pensar en mudarnos. ¿Mudarnos? Se preguntó Daniela. Sí, asintió Joshua. Lejos de mi madre, lejos de cualquier cosa que nos recordara nuestra antigua vida. Quizá incluso, vaciló, quizá incluso a otra ciudad. Daniela sintió una chispa de esperanza en su interior. ¿Hablas en serio? ¿Estás dispuesto a dejar tu trabajo, tu casa, por nosotros? Sí, dijo Joshua con firmeza. Soy arquitecto, Daniela. Puedo trabajar en cualquier sitio, pero el hogar es donde estamos juntos. Daniela sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Oh, Joshua, dijo. En ese momento su conversación se vio interrumpida por la repentina aparición de Patience. «Ah, ahí estás», exclamó al acercarse a la mesa. «Pensé que te encontraría aquí». Daniela y Joshua intercambiaron miradas ansiosas. «Mamá», comenzó Joshua, «ahora estamos un poco ocupados». Pero Patience ya estaba sacando una silla y sentándose junto a ellos. Lo sé», dijo ella, «y no voy a molestaros, es que quería deciros algo. A las dos». Se volvió hacia Daniela. «Cariño, sé que no he sido la suegra más fácil. He intervenido cuando no debía, he criticado cuando debía apoyar, y yo quiero disculparme por eso». Daniela estaba tan sorprendida que no pudo pronunciar palabra. Patience continuó. «Tenía miedo de perder a mi hijo, pero ahora me doy cuenta de que con mis acciones solo lo estaba alejando. Y a ti también. No me disculpo, pero espero que podamos empezar de nuevo». Sacó un sobre del bolso y se lo tendió a Daniela. «Toma, esto es para ti. Considéralo mi regalo de reconciliación». Daniela cogió el sobre con vacilación y lo abrió. Dentro había 2 billetes de avión. Empezó. «Billetes para París», terminó Patience. «Para la semana que viene, estaba pensando. Tal vez ustedes dos necesitan una verdadera escapada romántica, sin mí». Joshua parecía aturdido. «Mamá, no podemos aceptarlo». Patience negó con la cabeza. «Podéis y lo haréis. Pensad que es mi forma de deciros, lo siento, y os quiero a los dos». Se levantó. «Y ahora os dejo.
Parece que habéis tenido una conversación importante. Con esas palabras, se alejó, dejando a Daniela y Joshua completamente desconcertados. ¿De verdad acababa de ocurrir eso?, preguntó Daniela mirando los billetes en sus manos. Joshua rió. Creo que sí. Mamá siempre sabía cómo sorprender. Se miraron y, de repente, se dieron cuenta de lo absurdo de la situación. Se rieron, atrayendo la atención de los demás comensales del café. Cuando por fin se calmaron, Daniela dijo: «Quizás sea una señal». «¿Una señal?», preguntó Joshua. «Sí», asintió ella. «Una señal de que podemos volver a empezar, de que tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor». Joshua le cogió la mano. «Tienes razón, y quiero aprovechar esa oportunidad. Quiero luchar por nosotros, Daniela, por nuestro matrimonio, por nuestro amor». Daniela sintió que su corazón se llenaba de calor. «Yo también, Joshua. Yo también quiero luchar». Estaban así sentados, cogidos de la mano y mirándose a los ojos, cuando un camarero se acercó a su mesa. «Lo siento, señor y señora, pero estamos cerrando». Daniela y Joshua se miraron sorprendidos. No se habían dado cuenta de cómo había pasado el tiempo. El sol ya se estaba poniendo, coloreando el cielo romano en tonos rosas y dorados. «Creo que nos hemos dejado llevar», sonrió Joshua. «Sí», sonrió Daniela. «Pero, ¿sabes qué? No me arrepiento ni un minuto». Salieron del café cogidos de la mano. Roma bullía de vida nocturna a su alrededor, turistas que se apresuraban a cenar, parejas que paseaban por el paseo del Tíber. «Y bien», dijo Joshua cuando llegaron al puente de San Ángel, «¿y ahora qué?». Daniela pensó un momento. Ahora construimos nuestra nueva vida, paso a paso». «Me parece un buen plan», sonrió Joshua. «Y quizá empecemos en París». Daniela se rió. «Pero antes, creo que deberíamos sellar nuestra decisión con un beso, solo para estar seguros». Joshua la rodeó con sus brazos. «Siempre has sido más sabia que yo». Cuando por fin se separaron, Daniela susurró: «Dicen que Roma es una ciudad eterna. Quizá eso hizo que nuestro amor también fuera eterno». Joshua sonrió. «Creo que nuestro amor siempre ha sido eterno. Solo lo hemos olvidado un poco por el camino». La mañana era clara y fresca. Daniela se despertó con un rayo de sol que entraba por las cortinas. Se giró y vio a Joshua durmiendo plácidamente a su lado. Por un momento pensó que los acontecimientos de los últimos días habían sido solo un sueño, pero entonces se fijó en las maletas junto a la puerta. Se habían trasladado a su pequeño hotel de Trastevere, pues habían decidido pasar juntos sus últimos días en Roma, pero en un nuevo territorio. «Buenos días, dormilón», susurró, tocando ligeramente la mejilla de Joshua. Él abrió los ojos y sonrió. «Buenos días, bella. ¿Cómo has dormido en tu nueva casa?». «Sorprendentemente bien», respondió Daniela. «¿Lista para nuestra aventura romana?». Joshua se sentó en la cama, estirándose. «Siempre listo. ¿A dónde vamos hoy?». Daniela sonrió enigmáticamente. «Oh, tengo un par de ideas». Una hora más tarde ya estaban frente a la puerta de la pequeña trattoria. La señora María las recibió con los brazos abiertos. «Daniela, cara mía, ¿y este debe de ser tu marido?». «Benvenuto». Joshua parecía un poco confuso, pero sonrió. «Gracie». La señora María se rió. «Oh, es tan encantador como me habías dicho. Listo para aprender a hacer auténtica pasta romana». Las horas siguientes transcurrieron en un alegre bullicio. Joshua, para sorpresa de Daniela, resultó ser un buen cocinero. Amasó la masa con entusiasmo, laminó la pasta e incluso intentó ligar con la señora María en su italiano chapurreado, provocando carcajadas. «Mamma mía», suspiró la señora María, enjugándose las lágrimas de risa, «si tuviera 40 años menos». Daniela no podía dejar de sonreír al ver el entusiasmo infantil de su marido mientras aprendía nuevas técnicas culinarias. Era un Joshua diferente, relajado, divertido,
abierto a nuevas experiencias. Cuando la pasta estuvo lista, se sentaron en una mesita del patio. La señora María sacó una botella de vino de la casa. Por el amor y los nuevos comienzos. Brindaron y Daniela se sintió abrumada por la gratitud. ¿Quién iba a pensar que una clase de cocina en una pequeña trattoria romana sería el comienzo de algo nuevo en su relación? Después de comer, dieron un paseo por el Trastevere. Daniela le mostró a Joshua sus lugares favoritos que había descubierto en su viaje en solitario. Una pequeña plaza con una fuente donde los lugareños se reunían por las tardes, un acogedor café con el mejor tiramisú del mundo, una antigua iglesia con impresionantes frescos. «¿Sabes?», dijo Joshua mientras se detenían en el puente Sisto para contemplar la puesta de sol, «me di cuenta de que nunca había visto Roma de verdad. Todos estos años había venido aquí, pero solo había visto los monumentos de las guías turísticas». Daniela se apretó contra él. «Quizá a veces hay que perderse para encontrar algo». Joshua le besó la cabeza. «Eres un filósofo, pero tienes razón. Creo que ahora estoy empezando a entender lo que significa viajar de verdad, y vivir también». Por la noche regresaron al hotel, cansados pero felices. Lucía los recibió con una sonrisa socarrona. «Oh, los tortolitos han vuelto. ¿Qué tal el paseo?» Daniela rió. «Bien, Lucía. Muchas gracias». «Por cierto», añadió Lucía, «una señora elegante te estaba buscando. Dijo que era tu madre». Señaló a Josué con la cabeza. Joshua y Daniela se miraron. Paciencia. «Creo que deberíamos hablar con ella», dijo Josué en voz baja. Daniela asintió. «Sí, tienes razón. ¿La invitamos a desayunar mañana?» A la mañana siguiente quedaron con Patience en un pequeño café cerca del hotel. Parecía inusualmente insegura, frotándose la servilleta en el regazo. «Joshua, Daniela», empezó diciendo, «yo quería asegurarme de que estabais bien y disculparme de nuevo por mi comportamiento». Daniela respiró hondo. «Paciencia, agradecemos tus disculpas y tu gesto con los billetes a París, pero tenemos que poner límites». Joshua cogió la mano de Daniela. «Mamá, te queremos, pero nuestro matrimonio es nuestro matrimonio. Tenemos que aprender a vivir solos, a tomar decisiones en pareja». Patience asintió, con lágrimas brillando en los ojos. «Lo entiendo, y te prometo que respetaré tu espacio, pero no me rechaces en absoluto, ¿vale?» Daniela sintió que se le ablandaba el corazón. «No vamos a alejarte, Patience. Solo queremos encontrar un equilibrio saludable para todos». Hablaron durante otra hora, discutiendo planes para el futuro, estableciendo nuevas reglas para su relación. Cuando Patience se fue, parecía a la vez triste y esperanzada. «¿Sabes?», dijo Joshua mirando a su madre. «Creo que todos hemos crecido en este viaje». Daniela le apretó la mano. «Sí, creo que sí. Los últimos días en Roma pasaron volando como un sueño. Caminaron por la ciudad saboreando cada momento, cada rincón, cada aroma y sabor. Se rieron de situaciones ridículas. Cómo Joshua dejó caer accidentalmente su gelato sobre la camisa blanca de un músico callejero, o cómo Daniela intentó pedir un café en su Ita y acabó con un plato de espaguetis. La última noche subieron a la colina del Janículo para admirar el panorama de la ciudad. Roma se extendía ante ellos en todo su esplendor vespertino. Las luces, las cúpulas de las iglesias, la sinuosa cinta del Tíber. «¿Sabes?», dijo Daniela acurrucándose contra Joshua, «creo que deberíamos dar las gracias a Roma». «¿Agradecer a la ciudad?», se preguntó Joshua. «Sí», asintió ella, «por darnos la oportunidad de replantearnos las cosas, por enseñarnos quiénes somos y qué queremos de la vida». Joshua sonrió. «Tienes razón. Gracias, Roma». Su exclamación resonó en la ciudad y se rieron, sintiéndose un poco tontos y muy felices. Volver a Nueva York era extraño. La ciudad que siempre había sido su hogar ahora les parecía extraña y un poco estrecha. Entraron en su piso y Daniela se dio cuenta de repente de cuántas cosas no necesitaban realmente aquí. «¿Sabes una cosa?», dijo,
volviéndose hacia Joshua. Hagamos una gran limpieza, deshagámonos de todo, empecemos de cero. Joshua sonrió. Me apunto. Pero antes, sacó de la maleta la botella de Prosecco que habían comprado el último día. ¿Por un nuevo comienzo? Por un nuevo comienzo, aceptó Daniela. 6 meses más tarde, Daniela estaba en la ventana de su nuevo piso de Brooklyn, mirando el ajetreo de la calle. En esos 6 meses habían cambiado muchas cosas. Se habían mudado, habían cambiado de trabajo, habían empezado a ver a un terapeuta familiar. Pero lo más importante era que habían aprendido a escucharse, a respetar sus límites y sus sueños. El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. Patience estaba en la puerta con una bolsa de la compra. Hola, cariño, pensé que te vendría bien algo de ayuda con la cena. Hace 6 meses, Daniela se habría puesto nerviosa ante semejante intrusión, pero ahora sonrió. Gracias, Patience. Pasa, Joshua se alegrará de verte. Patience entró, pero se detuvo en el pasillo. ¿Seguro que no molesto? Puedo volver en otro momento si estás ocupada. Daniela negó con la cabeza. No, está bien. Siempre eres bienvenida. Dentro de lo razonable, claro. Intercambiaron sonrisas de comprensión. Era su nueva forma de comunicarse, con respeto, pero también con humor. Joshua salió del estudio, levantó las cejas sorprendido al ver a su madre, pero la abrazó cariñosamente. «Mamá, qué sorpresa. Ven a la cocina. Estábamos a punto de empezar a cocinar». La velada transcurrió en un ambiente cálido y relajado. Cocinaron pasta según la receta de la señora María, rieron recordando Roma, hablaron de planes para el futuro. Cuando Patience se marchó, Joshua abrazó a Daniela. ¿Quién iba a pensar que llegaríamos a esto, eh? Daniela sonrió. A veces hay que ir muy lejos para encontrar el camino de vuelta a casa. Joshua la besó. Eres un filósofo. Sabes, he estado pensando... ¿Quizá deberíamos empezar a planear nuestro viaje a París? Daniela se rió. Solo si prometes no invitar a tu madre. Lo prometo, dijo Joshua solemnemente. Solos tú y yo. Y quizá un poco de vino francés. Daniela cerró el portátil y se estiró. Al otro lado de la ventana, Brooklyn bullía con su habitual vida nocturna. ¿Cómo va el artículo?, preguntó Joshua, entrando en la habitación con 2 tazas de café. Casi terminado, respondió ella, aceptando una taza. 10 cosas que aprendí sobre el matrimonio en Roma. El editor está encantado, sonrió Joshua. ¿Y cuál es la cosa número 1? ¿No lleves a tu suegra a un viaje romántico? El número 3, en realidad, contestó Daniela. El número 1 es... A veces hay que perderse para encontrarse. Eso suena demasiado abierto, refunfuñó Joshua. Daniela se encogió de hombros. A la gente le encantan esas cosas, pero tienes razón, la realidad es más complicada. Se quedaron un momento en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad. En algún lugar a lo lejos sonó una sirena. «¿Sabes?», dijo Joshua de repente, «me alegro de que no nos quedáramos en Roma». Daniela enarcó una ceja sorprendida. «¿De verdad? ¿Por qué?». «Porque allí era demasiado fácil quererse», respondió él. «Y aquí aprendemos a hacerlo todos los días, pase lo que pase». Daniela sonrió y chocó su taza con la de él. «Por las lecciones diarias de amor. Y por Roma, que nos enseñó el valor del hogar». Un coche sonó abajo. Nueva York les recordaba a ellos mismos, su ritmo, sus retos, pero estaban preparados. Casi.